¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Esperemos que pasen un feliz fin de semana, buen viernes. Son las 21 horas con un minuto en este momento. En Asunción la temperatura está en 10 grados y alguito y bajando. Va a bajar hasta 7 grados aprox, dice la Dirección de Meteorología. Y va a ser bastante frío mañana, el día más frío de la semana, por lo menos en temperatura mínima. El tema Itaipú nos concentra, estimados amigos, a nosotros y a toda la opinión pública de nuestro país, porque el tema realmente es importante para los paraguayos. ¿Por qué? Porque Itaipú es nuestra fuente número 1 de riqueza. Si estuviera esto bien administrado, nosotros estaríamos en una situación muy distinta a la que nos encontramos en este momento. En consecuencia, cuando nuestro gobierno negocia en forma dudosa un acuerdo sobre el manejo de la energía de Itaipú, que entre paréntesis es nuestra riqueza, entonces todos los paraguayos nos ponemos como nos estamos poniendo en los últimos días con respecto a cómo se está desempeñando el señor Mario Abdo Benítez en la presidencia de la República. Y nosotros hoy vamos a abordar el tema desde dos puntos de vista, el mismo tema desde dos puntos de vista. Uno lo haremos desde el punto de vista político-institucional con nuestro compañero Pablo Guerrero. Pablo, ¿cómo te va? Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo estás? Un saludo a la audiencia. Y desde el punto de vista técnico con nuestro compañero Ramón Casco, que sin falso mirar creo que es la persona que más sabe de este tema. Y que realmente nos va a poder explicar muy, pero muy detalladamente la cosa. Ramón, ¿cómo estás? Gracias por estar con Buenas noches, Enrique, y buenas noches, Pablo. En realidad, entre los periodistas, y por trayectoria, por los años de trabajo. Gracias. Bueno, Ramón, voy a empezar un poco preguntándote lo que tengo acá anotado. ¿Cómo no? Porque creo que la piedra angular del debate es esto que está acá. Preocupación por acuerdo porque Ande perdería 250 millones de dólares. ¿Es correcto? ¿Qué no es correcto? ¿Cómo viene la mano? Fabián Cáceres decía ayer entre 250 millones y 300 millones de dólares. Y hay un documento que indica 352 millones de dólares como pérdida posible debido a la aplicación de este documento bilateral. ¿Por qué pasaría eso? Y sencillamente, ese es el mecanismo un poco que hasta este momento no se comprende, ¿verdad? La ANDE estuvo hasta este momento contratando una cantidad determinada de lo que se llama energía garantizada, o potencia, como quiera, pero energía garantizada. Una potencia produce energía garantizada y energía adicional a la garantizada. La energía adicional a la garantizada supuestamente es la energía insegura. Es decir, es la que te pueden proveer o dejar de proveer por varios motivos. Y la energía garantizada es la que te garantiza en el suministro incluso en un 95%. La energía garantizada cuesta $44 el megavatio hora, en tanto que la adicional a la garantizada o superior a la garantizada, que también le llaman energía excedente, está en $6 el megavatio hora. La ANDE estuvo contratando más de esta energía barata, por consiguiente en el mix le salía mucho más barata su factura y por consiguiente obviamente no descargaba sobre las espaldas de sus usuarios. Esto puede cambiar de ahora en más. Y este documento le obliga a contratar más de la energía de $44 el megavatio hora. Obviamente va a subir su factura y a pesar de que las autoridades prometen que no va a haber aumento, salvo que no haya un subsidio, la única vía que yo le veo es la vía tarifaria. Es decir, a ver si entendí bien, Ramón, pero quiero, a ver, yo soy Juan de la Calle, así que quiero ver si entendí. Estamos iguales, Enrique, estamos charlando. No, como esto era 44 más 5 dividido 2, aprox, salía 27. Por ahí, poco menos. Y ahora ese 5 lo que se va a cambiar y va a quedar todo en 45. Yo ponía, a lo mejor disminuye el porcentaje de contratación de la energía adicional a la garantizada, pero no en el porcentaje. Por ejemplo, tengo acá 2008. La producción total de Itaipú, 96.586 gigavatios hora. Recuerden que un gigavatio equivale a 1000 megavatios o a 1.000.000 de kilovatios hora. La energía adicional a la garantizada fue de 21.585 gigavatios hora. De este total,
La ANDE utilizó 3.745 en el 2018, alrededor del 17%, mientras que Brasil utilizó 17.841. ¿Qué va a pasar con la aplicación de este documento? Y esa franja que contrataba la ANDE de energía barata va a disminuir e incluso en momentos llegará a cero. Por consiguiente va a pagar la energía cara, su factura va a aumentar. En marzo de 2017 tuvimos ya el ejemplo de lo que puede ocurrir. Un tarifazo. Marzo de 2017 porque Horacio Cartes justamente hizo eso mismo, dejó de comprar la energía barata. Es decir, hubo 2 años de déficit en la ANDE debido a esta torpeza, podemos decir, porque hay documentos que avalan a la ANDE que tienen prioridad para utilizar esa parte de la energía, sin embargo, no la aprovecharon. Tuvieron que pagar más, se encontraron con 2 déficits, 2015-2016, 2017 le hacen pagar al único al quien le puedan exigir, que es el usuario. Somos nosotros. Así es. Y por último, para entender el punto está y bien, después está bien, entramos con sigamos, Pablo. ojalá se entienda. Sí. Este mix que estábamos haciendo con la compra de la energía adicional, Sí. hasta donde yo pude leer este tema, Ramón, se hace en virtud de un acuerdo del año 2017. Del año 2007. 2007, 31 de enero. 31 de enero, exactamente. Es decir, este acuerdo es un instrumento legal que tiene fuerza normativa en Itaipú. Dentro de Itaipú. Claro, a eso Sí, voy. sí. O sea, ¿por qué te hago esta pregunta? Sí. Porque ahí voy a Pablo. Sí. ¿Cómo nos puede tratar de peajeros el presidente de la República cuando simplemente estamos usando un acuerdo suscrito por la República del Paraguay? Claro. Y aparte que es nuestra energía. No, por eso te digo. Entonces, o sea, ¿cómo podemos robar algo que es nuestro? Al menos una parte, ¿verdad? Una parte, ¿verdad? 50% Claro, no, es nuestro. Claro, pero de sí. digamos, Brasil usa el 100% de su energía. Sí. Lo que estamos discutiendo es si nosotros usamos qué porcentaje de nuestra energía, porque Así el es. resto se lo debemos a Brasil. Sí, así es. ¿Verdad? Así es. Entonces, yo no entiendo ese discurso que hace Mario Audo Benítez, por eso nosotros apuntamos, ya sea en ABC Carinal y aquí también en Mesa de Periodistas, que hay 2 errores graves, pero graves, del gobierno de Mario Audo. La negociación, no lo decimos nosotros, lo dijeron técnicos que están ahí, como el ingeniero Cáceres, que tiene 30 años de trayectoria en la ANDE, Y que era gerente técnico. que era gerente técnico, o sea, Además de gerente técnico, era la mano derecha de la administración anterior de la ANDE en Claro. las negociaciones con Brasil. así mismo es, Sí. y que fue invitado incluso a Brasilia. Perdón. Ese 24 de Repetí un poco mayo. esa posición, perdón, Pablo. Era el Sí. jefe técnico del equipo negociador de la ANDE, Fabián ¿Quién? Cáceres. Cáceres, Sí, Fabián. Fabián Cáceres. No solamente gerente técnico de la ANDE. Sí. No, claro, Sí. ahora la visita a Brasilia, sí, señor. Sí, señor. Claro, Correcto. entonces él estuvo invitado a participar hasta el momento que le dijeron salir de acá. Sí. Y el otro problema que tienen todos los gobiernos, incluso este, es la pésima comunicación que tiene con la ciudadanía. Porque esta reunión no le informaron a nadie. Y si este ya es el inicio del 2023, y si por migajas estamos haciendo este tipo de negociaciones, yo no me imagino lo que va a hacer, no sé si el 2023 o antes, porque yo entiendo que el gobierno de Mario Audo Benítez ya quiere adelantar en el calendario Claro, porque ese tiene que 2023. irse en 2023. Obviamente. Sí, 15 claro. de agosto, ¿verdad? Exactamente. Y el 13 de agosto se cumplen los 50 años que Así establece mismo. el anexo C. Así, y como no hay reelección hasta el momento, entonces las elecciones generales serán en abril del 2023 y 2 días antes de la asunción de un nuevo presidente del Paraguay, el 13 de agosto, vence el tratado. Así es. Y se tendrá Sí. que negociar. Sí. Se debe negociar, dice el texto. Así es que él quiere cerrar este acuerdo rápido. Y a mí me asusta, porque ayer hablábamos nosotros que nadie del gobierno todavía explicó qué ganamos con esto. Velázquez, por ejemplo, dicen medias verdades. Si decimos medias verdades, el gobierno dice medias mentiras. Así dice Velázquez. Pero, y después, un enjambre de gente que está escribiendo en tweets, yo dudo de eso porque, no sé, algunos de ellos apenas encienden la luz de la casa y están hablando como grandes expertos.
A mí me llama la atención una cosa, Ramón y Pablo, y es que el ejército de trolls del grupo Cartes está atacando durísimamente al gobierno, pero los medios del grupo Cartes, los medios oficiales y referentes del anterior gobierno, como Jimmy Spalding, están defendiendo la posición del gobierno. Jimmy Spalding dijo hoy en Radio Monumental, no, esto, no sé si fue en Radio Monumental o en Radio 1000, no sé qué radio, perdón, pido disculpas. No, esto no sé por qué están armando tanto desastre, esto se está politizando, esto no es tan catastrófico como están contando, esto es una cotidianeidad en Itaipú. Y ahí uno dice, espera un momento, porque 350 o 200, entre 250 y 350 millones de dólares no es ninguna cotidianidad. Para nada, para nada. Yo no entiendo por qué se está hablando de que esto es un hecho cotidiano. Y la otra cosa que no entiendo es, pero por supuesto que se tienen que discutir políticamente estas cuestiones. Así es, me parece categórico. No. Por eso es que me extraña un poquito. Además que la rutina que señala Spalding no es tan rutina, porque el último contrato o carta compromiso anual se firmó en 2008. A partir de ahí se hacía una suerte de acta irregular o transitorio, si se quiere, sobre lo que se había consumido en el mes. Es decir, si por ejemplo en enero se consumía una cantidad determinada, el 25 de enero hacían el documento que reemplazaba el contrato. Es decir, hace mucho que hay irregularidades en Itaipú, incluso en ese sentido. O sea, el anterior documento similar a este es de 2008. Sí. El contrato no. El contrato firmado entre Itaipú y Ande e Itaipú y Electrobras de suministro de energía eléctrica. Yo no escuché la entrevista, pero leí lo que se publicó de la entrevista y porque lo que creo que él trata de minimizar la importancia diciendo, no, esto es una negociación anual, ¿por qué están armando tanto desastre? Evidentemente hay algo de por medio y detrás. Yo honestamente no sé si Brasil se estanca en este episodio nomás o tiene una visión mucho más lejana que es el 2023. Honestamente, estos son 250 millones a 300 millones de dólares, mucho dinero para Paraguay, pero para Brasil o Electrobras no es mucho dinero. Entonces no sería raro que detrás Itamaraty ya esté calculando y diseñando su estrategia para el 2023. Perdón, Pablo, una cosita que tenemos. ¿En qué sentido podría hacerlo? O sea, yo tengo una idea, pero sí. quiero entender por tu... Suponete vos que la ANDE siga con este ritmo. Obviamente la ANDE va a llegar absolutamente mal. Y tenga que pagar esas facturas que se le van a plantear con este documento. La ANDE no va a llegar bien. Va a llegar con déficit, va a llegar debiendo a medio mundo, como ya ocurrió en otros años. Y entonces, ¿qué ANDE va a enfrentar el compromiso, por ejemplo, de exigirle a Electrobras, quiero el 50% de mi energía? Si no está en condiciones, si no va a estar en condiciones. Porque va a estar quebrada. Porque además, y acá, eso desde el punto de vista del funcionamiento de ANDE, pero esta mañana lo estábamos diciendo, Pablo, además, fíjate el frente que presenta Paraguay en la negociación y los audios que tomaron el Estado Público son categóricos. Nos vamos a negociar con Brasil, pero la discusión es entre Paraguay y Paraguay, entre ANDE y Cancillería. O sea, la Cancillería le desautoriza a ANDE en la mesa de negociaciones, o sea, delante del interlocutor. Ocurrió. Y además no solo le desautoriza, sale de acá a Fabián. Sí, le sacaron. ¿Entendés? Sí. O sea, voy a decir, espera un momento. Mientras que los brasileños, incluso de la margen izquierda de Itaipú, y los técnicos de Electrobras estuvieron ahí. Yo por eso coincido, perdón Enrique, Ramón, coincido con la teoría de Ramón, de que esto es una pelea de boxeo en 12 asaltos. Creo que este es el primer asalto y donde nuestro contendiente Brasil ya nos hizo tocar la lona. En una peleita chiquita. Ahora, no te quiero ver cómo vamos a llegar en el asalto número 11. Cuando estemos ya por 2023. Ensangrentado y destruido, esperando que suene la campana.
A eso apuntan los brasileños. Yo creo que va más por eso, por el desgaste. Ahora yo te hago una pregunta Sí. ahí, Pablo, que creo que es la pregunta que se estuvo haciendo hoy toda la Cámara de Senadores, y en realidad creo que toda la sociedad política paraguaya. ¿Esto amerita o no amerita un juicio político a Mario Abdo Benítez? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero ¿por qué mucha gente no quiere lanzar un juicio político a Mario Abdo Benítez? Porque Cartes está detrás, el grupo Cartes está detrás, agazapado y esperando. Le tenemos a un presidente del Congreso, que es Blas Llano. El vicepresidente coqueteó en algún tiempo con Horacio Cartes, hoy es aliado a Ñetete. Yo creo que la gente mira un poco más allá, pero en otras circunstancias, yo creo que la gente iba a salir a pedir juicio político, porque esto es tremendamente grave, es la mayor riqueza que tiene el Paraguay, y el futuro de generaciones y generaciones de paraguayos lo vamos a definir en esta negociación 2023. Ahora, ahí, Pablo, vos estás, a ver si entendí bien también tu planteo. Vamos a tener que, vamos a tener que aguantar un gobierno incompetente porque la alternativa sería peor. Muchos sectores políticos están diciendo eso. Muchos sectores políticos están diciendo esto. Que hay que aguantar la marito porque lo que se puede venir es desconocido, puede ser malo o nefasto. Es más, un senador dijo hoy, si sube Velázquez, es capaz de que reforme la Constitución y se quede ad eterno en el gobierno. O sea, no lo digo yo, lo dijeron los propios legisladores. O sea, el temor de qué viene después es el tema. Y también vamos a entrar en un escenario político peor. Si Mario Abdo es destituido, a Brasil lo tenés con pista libre para el 2023. Yo la parte que me asusta, Ramón y Pablo, es que nos estemos metiendo en una disyuntiva de hierro que es o aceptamos un gobierno incompetente porque la alternativa puede ser peor, o simplemente, y esto significa que no tenemos salida, porque si el gobierno incompetente va a continuar porque no tenemos alternativa, la resultante de las negociaciones va a ser catastrófica. Y si agarramos la alternativa que no conocemos, la resultante puede ser igual de catastrófica. Es decir, ¿estamos sin salida o cómo es la cosa? Claro, estamos en serios problemas. En serios problemas. ¿Cuál es tu opinión? Yo honestamente en ese terreno no quiero profundizar mucho porque no es mi especialidad, ¿verdad? Por eso le dejo a Pablo y a vos, Enrique. Pero un punto también se tocaba en esta discusión sin que signifique eso ya un punto y aparte con la exposición de tu tesis, ¿verdad? Es decir, hoy se tocaba si este instrumento, que es un simple instrumento, merece que el Parlamento lo trate. Y lo negó Calega Laverna, y lo negó Baqueta, que era un instrumento de rutina, algo que se la misma tesis de Spalding. Sí, se restringe a las instancias técnicas. Sin embargo, si se lee cuidadosamente el documento bilateral toca el tratado. Claro. Por no decir viola el tratado. Claro, pero ahí yo, Ramón, perdón Pablo, pero atendés poco. Para mí el punto es el siguiente. Vamos a darle de barato al senador Galaverna y a Enrique y a toda la gente que sí, que es un documento ordinario, digamos, de rutina administrativa, supongamos. Pero ¿y si en ese documento ordinario de rutina administrativa se está lesionando el interés nacional paraguayo, acaso no debe ser tratado también por el Congreso? Claro que sí. Y este es un instrumento de rutina que afecta al tratado, y al afectar el tratado también afecta a los intereses nacionales. Hay puntos específicos que hay que mencionar, pero vamos a dejarle a Pablo que desarrolle su... Ahora, ojo, porque los diplomáticos oficialistas te van a decir, no, pero si se trata de un acta nomás. Y la Constitución dice acuerdos internacionales. Pero es falso. Vos podés ponerle el título que vos quieras. Acá lo que hay que analizar es el contenido y qué afecta y qué no. ¿Te acordás aquel acuerdo entre Lugo y Lula y Lugo y Hugo Chávez en San Pedro? Aquel 16 de agosto. Sí, me acuerdo. Y tenía, digamos, un nombre casi infantil como título.
Pero si vos mirabas el contenido, vos decías, no, espera, una cuestión, esta es una cuestión que trata de soberanía. Entonces, habría que enviarlo al Congreso y le obligaron a Lugo que le envían al Congreso. Hoy decía Lilian Samaniego, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, decía, a nosotros no nos enviaron este acuerdo. Yo le tuve que llamar a Castiglioni, quien estaba en el Líbano, para que me envíe. Castiglioni le dio una orden a su vicecanciller, Antonio Rivas Palacios, y fue Antonio Rivas quien le envió, a pedido de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Pero sobre el punto, artículo 202, inciso 9 de la Constitución Nacional. Sí. Son deberes y atribuciones del Congreso, inciso 9, aprobar o rechazar los tratados y demás acuerdos internacionales suscritos por el Poder Ejecutivo. Claro. O sea, para mí no hay ninguna duda. ¿No? O sea, para mí no hay ninguna duda. Claro, pero lo que pasa es que como el título de este documento no dice acuerdo, dice acta. Acta bilateral. Bilateral. Pero Entonces, ahí al decir bilateral ya es un acuerdo... pero lógico, el momento que vos estás comprometiendo parte de tu soberanía, ya tenés que remitirlo al Congreso. Porque para mí el punto es así. El gobierno paraguayo está obligado, el presidente de la República del Paraguay es el administrador general del Estado y tiene un mandato constitucional que es velar por, primero, el buen funcionamiento del Estado, pero por la defensa de los intereses generales de la República. Ahora, los intereses generales de la República tienen manifestación en varios campos. Los intereses generales de la República tienen manifestación en agricultura, en ganadería, etcétera. Y por supuesto, en energía. Ahora, los intereses generales de la República, a mi modo de ver, pueden resumirse bienestar popular y, por supuesto, orden de las cuentas públicas, por ponerlo en términos sintéticos. Entonces, si vos tenés un acuerdo como está aplicando Ramón, donde te estás afectando, por lo menos, dentro de 2 años en adelante, la factura que le va a llegar al ciudadano, pero además estás comprometiendo 300 millones de dólares para sostener las tarifas, pues, discúlpame, yo creo que hay una lesión al interés nacional paraguayo. Independientemente de lo que hablemos todavía, porque eso lo vamos a hablar enseguida. De acuerdo. Independientemente de lo que hablemos acerca de cómo se van a desarrollar las negociaciones. Entonces acá el interés nacional está afectado. Sí. Una sola cuestión, Enrique y Pablo. A finales de 2019 ya va a venir una factura con aumento. O sea, no es dentro de 2 años, Fíjate vos, es más rápido. En el caso, por ejemplo, acá establece, incluso en forma retroactiva, porque el cronograma que se aprueba acá comienza en enero, febrero, marzo, abril, mayo, etcétera. Así que a finales de seguramente un 50 millones de dólares de diferencia va a venir. Seguramente. 50 millones ya en 2019. Así yo le calculo, le estimo. ¿Podemos tuitear eso? Claro que sí, claro que sí. Y el resto después dividís por 2020, por 3 años. El resto de los 300. Sí. 250 dividido por 3 años, ¿cuánto Claro, queda? pero además, perdón, en ese cálculo, esta es una cuestión así técnica que yo ignoro totalmente. En ese cálculo, ¿acaso no tenemos que poner también el crecimiento vegetativo de la energía? No me estoy refiriendo a eso, es decir, tenemos un crecimiento vegetativo que ronda el 7% en materia de energía eléctrica. Por consiguiente, y acá se calculó más o menos eso para establecer estos. Por ejemplo, enero 1720 megavatios, enero es el mes en el que más consumimos, sencillamente porque los picos llegan porque todo el mundo prende su aire en los días de calor, ¿verdad? Después 1730 de febrero, igual sigue haciendo mucho calor, después baja a 1400, es decir, está calculado acá ese índice. Lo concreto acá sí, si esto se implementa, va a comenzar a cambiar la cantidad de potencia o energía garantizada que vamos a traer de Itaipú. En otras palabras, si tenemos, como decía en un ejemplo anterior, ¿verdad?, 40 naranjas y pagábamos $44 por cada una de las 40 naranjas, más 20 naranjas del total de 60 que traemos, pagaban por 20 naranjas $6 cada uno, o cada una porque son naranjas. Ahora nos dicen, señores, no van a poder traer más 20 naranjas a $6, sino solo 10 o solo 5. Entonces, obviamente, aumenta tu factura. Y eso se va a producir desde finales de este año ya, si es que se implementa el acta bilateral que nos dieron a conocer esta semana. ¿Marito mintió entonces?
Porque dijo 2 años. No, No, esa ahí- es otra cosa. El aumento de tarifas habla. Mm. El aumento de tarifas en Paraguay. Eso significa que alguien va a absorber la diferencia, Claro, Pablo. porque cuando le preguntaron, nosotros le preguntamos ayer, Pablo, Sí. a Hugo Zaguier, en este mismo Sí, programa. de acuerdo, estuve viendo. ¿Qué pasa con las tarifas? No, esa es una cuestión que ustedes tienen que hablar con los técnicos, yo no me voy a meter. Y esta mañana, en la conferencia de prensa, fue todavía más enojoso el pronunciamiento, porque dijo algo así como lo siguiente, pido perdón porque estoy de memoria citando. ¿Está bien? Dijo algo así como lo siguiente, pero de alguna parte vamos a sacar los 350 millones de dólares. Es decir, vamos a sacar o del Tesoro, o del Banco Central, vamos a sacar 350 millones de dólares que antes no sacábamos y vamos a tener que poner ahí para que la tarifa se mantenga. ¿Por qué? Porque eso hay que pagarlo, ¿entendés? En consecuencia, acá sí tenemos sí tenemos una modificación tarifaria. Sí. Ya sea que se subsidie, ya sea que no se subsidie, hay Sí. modificación tarifaria. A mí me dijeron además, y yo creo que son fuentes dignas de confianza, ¿verdad? Que hay un colchón, ¿verdad? Que la ANDE pudo hacerse de ese colchón gracias a este régimen de compra que estaba vigente. Claro. Ahora, los planes en los cuales está metido ANDE y que son absolutamente necesarios, como por ejemplo el fortalecimiento de la red de distribución del sistema, demandan una inversión superior a los 300 millones de dólares. 1.400 millones yo tengo entendido. No, pero eso en el largo. Sí, sí, sí. Ahora las obras que se lanzaron tienen ese monto. Entonces decís, bueno, 300 millones. ¿Y de dónde saco para financiar estas obras y para financiar la diferencia de factura que me va a enviar? Es que van a tener que colchón agarrar a la sí. gente. Van a tener que agarrar a la gente. Sí. Y acá, ahí viene, tenemos que entrar en esa, como en una especie de segunda parte, porque también acá, Ramón y Pablo, hay otra cuestión que a mi modo de ver, y si querés, incluso más grave que esto que son las pérdidas tarifarias y compañía, que es, Marito, nosotros pero tenemos que pedir permiso para usar nuestro 50%. A lo mejor yo entendí mal, mi querido Marito, pero nosotros tenemos que pedirle permiso a Brasil para usar nuestro 50%. O sea, espera un momento. Esperamos, ¿no es nuestro acaso? No, en serio. No, en serio. es así, el artículo Claro. 13 es clarísimo. Dice la mitad de la energía producida, mitad y mitad, la mitad a Paraguay, mitad a Brasil. Pero un poquito más abajo dice que la parte que no consuma toda su energía va a ceder a la otra. Ceder, dice. Sí. Es decir, hay una especie de cláusula secundaria que ya está modificando lo que es la esencia del tratado, Claro, que pero- es la distribución de la energía por partes iguales. Pero ahí yo entro, Ramón, con una cuestión que para mí es parte de este acuerdo, ¿verdad? O sea, entre comillas. Si yo no uso, cedo. Ujú. Pero ¿quién dice que usar la energía para dividirla en bloques y venderla al mercado brasileño no es usar la energía? ¿Qué parte del tratado dice que eso no se puede hacer? Que era el proyecto de Pedro Ferreira según lo que se está publicando. Ujú. O sea, yo voy a usar, te sintetizo No, un poquito está la bien, idea. está bien. Yo voy a usar, hola Brasil, ¿cómo te va, Jair? ¿Estás todo bien? Sí, bueno. El año que viene voy a usar toda la energía, el 100% de lo paraguayo. O sea, nuestro 50% de toda la energía. Sí, pues si vos no tenés para consumir. No, ahora voy a dividir en bloques y te voy a vender a vos. Pero a precio de mercado. Eso no es mi derecho. Es nuestro derecho. Y bueno, Ahora, el anexo C establece en otros condicionamientos. ¿qué más? Por ejemplo, lo que se llama cronograma de utilización de la energía. El numeral 2 y el numeral 3. Dice, por ejemplo, específicamente en el anexo C de 1973, que la ANDE o Electrobras tiene que presentar sus cronogramas de utilización de energía con 20 años de duración. Es decir, nosotros tenemos que presentarle a Itaipú un cronograma diciéndole si estamos en 2020, incluso hasta el 2050. ¿Y quién hace ese cálculo? Está como obligación en el anexo C. y estamos completo. cumpliendo. Se dieron cuenta que era una barbaridad y mediante una nota reversal del año siguiente se corrige
ese plazo, pero se lo divide en 2 subperiodos de 10 años. En otras palabras, si presento mi plan en 2020, tengo que saber cuánto voy a consumir en 2030 ya. Eso está en el anexo C. Y eso tiene que negociarse en 2023. Claro, ahí es donde yo quiero llegar. Y gracias por... Yo estoy aprendiendo ahora eso, Pablo. Pido disculpas porque no tenía idea. Ahora estoy entendiendo un poco el proyecto de Ferreira, de Pedro. Porque él lo que dice es, nosotros estamos, o sea, por lo menos lo que se publicó, estábamos adquiriendo energía para hacer venta en bloque, por eso hizo la rueda de negocio en la Expo para vender. Ahora, entonces era llegar al día en que se hacía la programación de uso decenal, y ese día Paraguay le decía a Brasil 100%. ¿Y qué vas a hacer con tu energía? Y voy a comprar y te voy a vender. Voy a usar yo y te voy a vender. No te voy a vender a vos, Jair Bolsonaro, voy a vender en la bolsa de valores, en la bolsa eléctrica, creo que se llama, de San Pablo, ¿verdad? O vamos a crear acá una bolsa eléctrica. Hay un mercado bastante complejo en Brasil, pero sí, no es nuestro tema ahora, ¿verdad? No, ya sé, pero a mí me dieron el nombre de lo que iban a formar, creo que Cenevici, que iba a ser como una especie de bolsa energética en Asunción, pero para el consumidor brasileño. Con Nevi. Pero con Nevi. Sí, es un proyecto de ley. Pero no te van a dejar. ¿Quién no te va a dejar? Y Brasil te va a poner varias condiciones. En primer lugar, porque manejan la perilla los tipos. Pero ahí, por eso es que el tema, ahí volvemos a la cuestión política. Pero es que no nos van a dejar si somos unos chiquititos provincianos obedientes, no deliberantes. Yo creo que ahí estás tocando un buen punto, Enrique. Y Pablo también. Sí. Me pregunto sencillamente, ¿estamos en condiciones de desafiarle a Brasil? Es decir, ellos no tienen la sartén del mango. Por ejemplo, el solo movimiento de decir, les voy a establecer un arancel del 17% para las autopiezas, no es un elemento de presión sobre el presidente de turno de Paraguay, o que nos diga, no vamos a financiar los puentes, no vamos a permitir que se construyan los puentes, no es otro elemento de presión, o vamos a abrir free shop en la frontera, no es otro elemento de presión. A la vuelta de los mensajes, vamos a estar 30 minutos hablando de cómo Brasil tiene la sartén por el mango